Raúl, ¿cómo estás? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, poco afónico, pero dentro de todo, bien. Hemos estado conversando hace un momento sobre el contenido del programa de hoy. Estábamos preparando hace unos días la información que hemos estado brindando a los que nos siguen sobre los candidatos para las próximas elecciones de 2026, me refiero. Sin embargo, hemos acordado que vamos a hablar hoy día sobre la situación en el Perú con lo que para nosotros y para muchos constituye un golpe institucional que pone en gran riesgo a la democracia en el Perú. Ujú. Y por otro lado, hablar de la situación mundial, de lo que ha sucedido hace algunos días con la intervención de Estados Unidos bombardeando instalaciones nucleares en Irán, de estas situaciones tan complicadas en el Perú y tan complicadas en el Medio Oriente, en Estados Unidos y creo yo en el mundo, nos motiva a tratar estos dos temas hoy, César. ¿Por dónde quieres empezar? Porque esto es un rompecabezas, realmente. Bueno, yo quisiera empezar con recordar algo que nosotros compartimos con los que nos han seguido en nuestros primeros programas en relación a lo que había pasado en el año 2000. En el año 2000 se estaban preparando las elecciones para el tercer mandato de Alberto Fujimori, la reelección a través de la interpretación auténtica del Congreso para permitirle a Fujimori poder postular por tercera vez a la presidencia del Perú. Hubo una reunión entre un grupo parlamentario de Fuerza Popular, en esos momentos era de Cambio 90, que estaba dirigido por Vladimiro Montesinos. Todos los congresistas en esa reunión pertenecían al partido de Fujimori. Entonces, en esa época, el Fujimorismo tenía tomado la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial, los medios de comunicación, el Consejo Nacional de la Magistratura de esa época que fue creado en el gobierno de Fujimori estaba prácticamente ya tomado, cosa que menciona Vladimiro Montesinos en ese momento. Faltaba, creo, uno o dos integrantes más que pudieran sumar a los magistrados a favor del gobierno de Fujimori, pero una cosa dijo Vladimiro Montesinos en esa reunión. Nos dijo que todo estaba tomado excepto dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque eran ellos los que iban a nombrar jueces y fiscales. Entonces era necesario tomar eso. Entonces Vladimiro Montesinos dijo, si nosotros no tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura, amigo nuestro, ¿qué nos puede pasar? Luz Salgado exclama, nos matan. Ujú. Entonces es una situación muy parecida a la que está pasando ahora. Parece que estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Hay 67 congresistas que tienen investigaciones fiscales. Si no son más, los cálculos más conservadores apuntan a que sean 67 congresistas con carpetas fiscales abiertas en su contra. No sé cuántas carpetas fiscales en realidad tiene hasta estos momentos eh, Dina Boluarte. Su ministro de Educación, el sobón por excelencia, Morgan Quero, también tiene carpetas fiscales. Tiene carpetas fiscales algunos otros políticos como Rafael López Aliaga, eh, también el ex ministro, el ex premier Alberto Tarola. Tiene carpetas fiscales el hermano de la presidenta. Tiene carpetas fiscales el comandante general de la Policía Nacional. Tiene también carpetas fiscales por está siendo investigado por algunas coimas que puede haber recibido como jefe de región en una zona sur, si no me equivoco, Ica, por los mineros informales, para que les permitan trabajar. Potencialmente, esta Junta Nacional de Justicia también se les puede abrir carpetas fiscales. A los miembros del Tribunal Constitucional también. Han prevaricado de una forma escandalosa. Entonces, todo el pacto mafioso y colaterales que están apoyando al pacto mafioso les conviene, les parece, creo yo, indispensable el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación. No solo como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación. Ujú. Su abogado, Jorge del Castillo, también tiene carpetas fiscales abiertas, perdón. Entonces es también un interesado de parte en que esta señora regrese. Archivándose las denuncias fiscales, no importa el resultado en los congresistas, porque eso también fue una de las cosas que dijo Vladimiro Montesinos. Nosotros tenemos asegurado el triunfo de Alberto Fujimori, pero no sabemos cómo se van a distribuir las curules en el Congreso. Ahora, con un Congreso actual de repudio
que bordea el 100%, definitivamente ellos necesitan la Fiscalía de la Nación, porque desde el Congreso no van a impedir que la Fiscalía de la Nación continúe con el proceso de investigación y denuncias fiscales que tienen totalmente dormidas en el Congreso, ¿no? La misma Patricia Benavides tiene denuncias fiscales, entonces, o carpetas fiscales abiertas. La única alternativa para este facto mafioso, César, es que regrese Patricia Benavides. No hay otra alternativa. Ahora, vi una, perdón, una entrevista al congresista Blume y él declara enfáticamente que si la doctora Adela Espinosa, que en este momento está actuando como fiscal de la Nación, no sale voluntariamente, se le debe exigir, a través de la policía incluso, que salga. En otras palabras, sacarla por la fuerza, ¿no? Ahora, esto no tiene un respaldo legal. Yo estoy recordando que en el Perú la norma que establece que es la Junta de Fiscales Supremos la encargada de elegir a la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación, se encuentra en la Ley Orgánica del Ministerio Público y específicamente en el Decreto Legislativo número 52. Si me permites recordar algunas cosas, el artículo 37 del Decreto Legislativo número 52, que es una ley orgánica del Ministerio Público, dice más o menos lo siguiente, voy a citar. El fiscal de la Nación y los fiscales supremos titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros, por un periodo de 3 años, prorrogable por reelección solo por otros 2 años. Ahora, esto ha sido así desde que nace la función de la Fiscalía de la Nación. Ahora, agregamos algo más, ¿no? Hay un respaldo adicional, que es un respaldo interesante porque proviene incluso del Congreso de la República. En enero del año 2023, con la ley 31718, el Congreso refuerza estas atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos y ratifica su papel que es decisivo en la elección del fiscal de la Nación, modificando varios artículos del decreto legislativo 52, incluyendo el 37, confirmando el procedimiento actual, es decir, que el fiscal de la Nación solo puede ser elegido por la Junta de Fiscales Supremos. En este caso, si bien ha sido elegida Delia Espinosa por la Junta de Fiscales Supremos, lo que está reclamando o lo que ha dicho la Junta Nacional de Justicia actual, o más bien una restitución del cargo. Pero su cargo, como fue mencionado la vez pasada en el programa anterior, César, la destitución ha sido como fiscal suprema. Tiene investigaciones abiertas en la Junta Nacional de Justicia anterior que esta Junta no le está tomando. Tiene varias carpetas abiertas. El tema de las tesis, ¿no? Que es básicamente haber cometido una falta administrativa y hasta cierto punto un delito para concursar a un puesto de alto funcionario de la República y otras más, ¿no? Ese es el asunto. Lo que también hemos mencionado la vez pasada es que mientras, y esto ya es por constitución, mientras haya una causa pendiente, la Junta Nacional de Justicia no se puede abocar a hacer el procedimiento administrativo que ha hecho si hay una causa pendiente. Y Patricia Benavides lo confiesa ante una pregunta de uno de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia si se había impuesto alguna demanda judicial acerca de la motivación que la destituyó y que está en tela de juicio en esos momentos, y ella dijo que sí, que había una demanda al respecto. Entonces, con eso nomás se ha debido paralizar todo. Ahora, en la revista Hildebrand en sus 13, se menciona de que parecería ser de que la resolución no ha sido hecha en la Junta Nacional de Justicia, sino ha sido hecha afuera. Y a través de una memoria USB se instaló en algún dispositivo que tengan, qué sé yo, una lap, una computadora de una desktop, algo parecido, y se ha imprimido la resolución. Ujú, Porque si alguna persona acuciosa en derecho lee la resolución, por ejemplo, se está restituyendo también a la hermana, a la que está denunciada o a la que ha sido investigada por haber recibido coimas de narcotraficantes para disminuir la pena o liberarlos. No se argumenta absolutamente nada de por qué le están restituyendo. Nada, cero. Simplemente se dispone también de paso, ¿no? Como si fuera una cuestión familiar. Como a la hermana se le está restituyendo, a la otra hermana también.
Algo así de estúpido parecería ser. Rosa María Palacios ha calificado esta resolución como un mamarracho, realmente, ¿no? Un mamarracho. Además, está llena de vicios, es una resolución prevaricadora, está yendo en contra de la ley suprema de cualquier país, que es la Constitución. Es absolutamente anticonstitucional. Ujú, Y además, César, lo que ha pasado en las horas de la tarde, el día lunes, es que algunos funcionarios de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, la directora de Procesos Administrativos y Sancionadores, le ha enviado una carta a Delia Espinosa combinándola a salir de la Junta Nacional de Justicia, ya no por declaraciones de algunos personajillos en entrevistas en algunos programas periodísticos. Y eso es un documento oficial de la Junta Nacional de Justicia a través de un órgano, de uno de sus órganos, exigiéndola que salga o si no van a usar, como mencionaste, César, la fuerza para sacarla de la Fiscalía de la Nación. Ahora, son dos funcionarios, dos órganos de la Junta Nacional de Justicia que han enviado eso a la doctora Espinosa y también con copia del Congreso de la República. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se ejecutará eso? Bueno, la doctora Espinosa ha interpuesto una demanda de amparo contra la Junta Nacional de Justicia. Esperemos que le den una cautelar para que con esta cautelar se paralice cualquier tipo de maniobra mafiosa que están creándose a través de la misma Junta Nacional de Justicia. Recordemos quién es el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Es un tipo que ha estado muy ligado al gobierno aprista. Ha sido procurador del gobierno de Alan García, totalmente sometido a su voluntad. Ha terminado en la Universidad San Martín de Porras como docente o como funcionario y ha terminado ahora como presidente de la Junta Nacional de Justicia, que es el que se atreve a emitir el documento con su sola firma, también combinando a Adela Espinosa a que se retire y deje la puerta abierta para que se reincorpore Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación. ujú. Es una resolución que no tiene las firmas de todos los miembros que han votado en esa asamblea, en este proceso, digamos, y tampoco hasta el momento aparece las firmas de los otros miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Probablemente no quieran estar más hundidos en el fango de lo que ya están. Ujú. No lo sé, pero esas son las situaciones que estamos viendo en estos momentos con lo que está pasando en el Ministerio Público, César. Mira, la Junta Nacional de Justicia, según la Ley Orgánica 3091-6 y el artículo 154 de la Constitución, solo está facultada para iniciar procesos disciplinarios contra jueces y fiscales de todos los niveles, incluyendo el fiscal de la Nación. Puede imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución, pero, no obstante, no tiene atribuciones constitucionales ni ley que ampare, ni explícitas ni implícitas, para reinstalar a un destituido y nada más. O sea, solamente puede sancionar o destituir, no restituir. Tú has mencionado a Tomás Galvez, ¿no? O a Luis Arce Córdoba también. Pero son casos distintos en qué sentido. En el caso de Tomás Galvez, en este año, en abril de 2025, el Tribunal Constitucional declaró nula la destitución del fiscal supremo, o sea, Galvez, por parte de la Junta Nacional de Justicia, pues había violado el debido proceso y usó un mecanismo reglamentario no previsto en la ley, y entonces por eso ordena su reposición. Pero no fue la Junta Nacional de Justicia la que impone la restitución, sino el Tribunal Constitucional. Y en el caso de Córdoba, que ocurrió un mes después, fue el Poder Judicial el que anula la sanción a Arce Córdoba por razones similares, no por razones procesales, porque no se había llevado un debido proceso y por eso ordena la reinstalación al cargo. Es un caso completamente diferente el de Patricia Benavides. En este caso interviene la Junta Nacional de Justicia asumiendo potestades que no tiene. Además, ya lo han notado en otras partes, ¿no? Incumpliendo su propio reglamento interno, porque, si mal no recuerdo, hay un artículo que dice que para obrar tiene que haber firmas de todos los integrantes de la Junta, o sea que son 7. Y en este caso solo han habido 6. Por lo tanto, de entrada nada más hay una violación del debido proceso interno de la Junta Nacional de Justicia. Está yendo contra la Constitución al entrometerse en funciones que no le corresponden. Está yendo contra la ley
por las mismas razones, y además está violando el reglamento interno de la Junta Nacional de Justicia. Es un acto desesperado, por lo visto. con leguleyadas de baja estofa. Bueno, es importante, César, decir dos cosas. Una, que cuando uno lee el reglamento interno, habla de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y bien dice son 7, no 6. Por otro lado, cuando se emite un documento de esa categoría, tiene que constar la firma de todos, firmas de todos. Y lo que ha hecho el presidente de la Junta Nacional de Justicia es firmar él solo la resolución. Y esos documentos han sido enviados a la Fiscalía de la Nación solo con su firma. Entonces, la doctora Espinosa ha pedido primero el video de todo lo actuado y que explique los alcances del documento y que le haga llegar el documento con la firma de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, el doctor Tábara dijo que no iba a participar de eso, que no ha debido ser porque el solo hecho de hacer un proceso de restitución de Patricia Benavides era inconstitucional. El solo hecho de aceptar la demanda de Patricia Benavides era inconstitucional porque era una cosa decidida. No, Ese es el asunto. Por donde tú lo mires, por cualquier arista, te vas a encontrar con el mismo resultado, vicios procesales y prevaricato. Entonces, definitivamente ahora, en esa situación donde los órganos de gestión de la Junta Nacional de Justicia están emitiendo documentos combinatorios hacia la doctora Espinosa, los están complicando más. Para ellos, cada día es más importante que Patricia Benavides regrese. Entonces, en el escenario, una vez más, que si procedía legalmente todo este proceso, debió ser repuesta como fiscal suprema, no como o restituida como fiscal suprema, porque esa ha sido la resolución de la Junta Nacional de Justicia anterior. mm, Entonces, están anulando una resolución donde en ningún momento se le destituye como fiscal de la Nación. Y ahora, con la reincorporación de Gálvez en la Junta de Fiscales Supremos, parecería ser que ya no hay sitio para Patricia Benavides. Y si se le repone a la otra persona que fue destituida cuando fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones como representante de la Fiscalía de la Nación, que quiso amañar cosas para que no asumiera al cargo de presidente Pedro Castillo, no sé cómo va a ser el asunto. Entonces tendrían que salir pues los actuales para que comiencen a poner con, digamos, no sé cómo llamarlo, con taladro, a empujar a que todos entren por la puerta falsa. claro. Qué situación tan complicada, César, qué situación tan complicada. Y hay algunos amigos muy queridos, dicen, esto es controversial. Yo no sé por dónde ven la controversia. Acá es un asalto al Estado de Derecho grosero, burdo, de baja estofa. Están tratando de tomar por asalto la Fiscalía de la Nación con el único motivo de mantenerse impunes y que no vayan a la cárcel. Todos estos delincuentes que están en la Avenida Bancay y otros que están en Palacio de Gobierno. Ya, Entonces, esa es la motivación, ¿no? mira, en la Constitución Política de Perú, las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia están definidas principalmente en el artículo 154. Ahora, establece las funciones esenciales este artículo, mientras que otras disposiciones, como el artículo 182, complementan su marco de actuación. ¿Qué dice el artículo 154 de las funciones específicas de la Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia puede, ¿no? Uno, nombrar jueces y fiscales. Designar mediante concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles, salvo los jueces de paz. Dos, ratificar periódicamente. Ratificar cada 7 años a los jueces y fiscales. Tres, sanción y destitución. Aplicar sanciones disciplinarias, incluida la destitución, a jueces y fiscales que hayan cometido infracciones graves conforme a la ley. 4. Nombramiento de otras autoridades. Designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Cosa muy peligrosa, dicho sea de paso. Por eso es que es importante para el Congreso tener una Junta Nacional de Justicia ad hoc para que puedan designar apropiadamente a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Y 5, declaración de inhabilitación. Declarar inhabilitación de jueces y fiscales, así como de jefes de OMPE y RENIEC por razones establecidas en la ley. El artículo 182 está en relación con el sistema electoral, ¿no? Establece que la Junta Nacional de Justicia participe en el sistema electoral al designar a los jefes de la OMP y RENIEC, quienes son fundamentales para garantizar procesos electorales justos y transparentes, lo cual es un chiste ahora. Ok, eso es todo, eso es todo. Es lo que dice la Constitución. No se menciona nada de fiscal de la Nación,
Al hablar de jueces y fiscales hay categorías, pero la categoría de fiscal de la nación es una categoría creada más o menos recientemente y que tiene su propio estatuto, sus propios estatutos. Ahora bien, hay que recordar lo siguiente. Primero está la Constitución, es por encima de todo. Segundo vienen las leyes, ¿no? Luego los decretos, y luego vienen los reglamentos, las normas, etcétera, etcétera. Esta Junta Nacional de Justicia ha simplemente saltado sobre la Constitución. La Junta Nacional de Justicia no tiene de ninguna manera la potestad constitucional y por último ni legal para poder intervenir en el caso del fiscal de la nación. El debate que podría haber es por qué en este estado de cosas en nuestro país aún no reacciona la gente. Nuestros compatriotas, nosotros nos quedamos sentados sin reaccionar, no salimos a las calles. Los grupos estudiantiles, los gremios profesionales en general, los gremios obreros, están paralizados, Ujú. estupefactos. Gustavo Gorrite decía que era el efecto de la pandemia, un efecto traumático en la mayoría de la población. Otras personas indican que se debe al temor que pueda haber de la represión policial. Pero incluso así, porque hemos tenido en la historia levantamientos populares o reacciones populares que han sido en estados críticos, ¿no? Enfrentándose a la policía, a tanques. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué esta suerte de marasmo? ¿Podría quizás tratar de aventurar una posible respuesta entre las muchas? No es tanto el temor, sino más bien es una suerte de adormecimiento debido a la corrupción. En otras palabras, es la pregunta de ¿y para qué, pues, si todo va a seguir igual? Esa visión del futuro, a pesar de la lucha que uno puede hacer para cambiar las cosas, paraliza a mucha gente, ¿no? El efecto corrosivo de la corrupción. Claro, en alguna oportunidad yo mencioné que lo que pasa en el Congreso ha penetrado a la sociedad peruana, a todo nivel, no solamente a la gente de nivel socioeconómico alto, ha penetrado a toda la sociedad en su integridad, económico alto, económico medio, qué sé yo, A, B, C, D y todas las letras que se puedan imaginar. Esa es la explicación de que sea elegido en Ayacucho, Colima, o que sea elegido en Chota o en Cajamarca, perdón, Joaquín Ramírez, o que en Trujillo sea electo eh, Acuña, o que en la ciudad de Lima los dos primeros candidatos hayan uno, el que ganó, que tenga carpetas fiscales abiertas por lavado de activos, y el segundo esté preso por asesinato. Entonces, y las actuales encuestas, las últimas, en las cuales en el primer lugar está Fuerza Popular y en segundo lugar está López Aliaga. ¿Cómo si es que hay tanto rechazo al Congreso y ven que el país se está yendo por un tubo, la gente se expresa de esa manera en las encuestas? Entonces, la explicación es esa. Lo que decía muy claramente también en la encerrona Marcos y Fuentes, el que no se da cuenta que este es un golpe de Estado es o porque tiene limitaciones muy severas para darse cuenta de las cosas o porque les conviene. No hay otra explicación. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el empresariado? Al empresariado, no podemos decir a todos los empresarios, pero en una proporción importante les conviene que las cosas estén así. Es lo que ha pasado con Gloria apoyando a Fuerza Popular o al grupo Romero a través de Dionisio Romero Hijo, etcétera. Eso ya lo conversaremos en otra oportunidad. Por el momento, es lo que podríamos comentar con respecto a lo que está pasando en el país y creo que debemos pasar a los comentarios posteriores de lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que ha hecho Estados Unidos en esta guerra entre Israel e Irán y las implicancias, las consecuencias que puedan haber en el mundo con esto, ¿no? Ujú. Vamos, pues. Es verdad que Irán tiene en este momento un gobierno que dista muchísimo de ser un gobierno democrático. Es un estado teocrático islámico que se instaló en 1979 con la Revolución Islámica de esa época, ¿no? Ahora, ¿qué es una revolución islámica? Es el intento de combinar elementos democráticos como elecciones legislativas y presidenciales con una fuerte supervisión que podríamos llamar sacerdotal, basada en una interpretación severa, que en este caso es chiita, del Islam. Tiene un líder supremo, por supuesto, un ayatolá,
que es actualmente Ali Khamenei, que es una máxima autoridad no solamente religiosa, sino política, con control sobre las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y los medios de comunicación. En este caso, pues por eso hablamos de un régimen teocrático. Hay presidente, hay parlamento, sí, se eligen democráticamente dentro de los cánones establecidos legales, sí. El presidente y los miembros del Congreso están subordinados al líder supremo. Esa es la gran diferencia, ¿no? La otra gran diferencia es que las candidaturas, antes de ser sometidas al voto popular, tienen que ser aprobadas por el Consejo de Guardianes, que es un órgano controlado por sacerdotes. Existe una guardia revolucionaria que tiene un papel fundamental en la seguridad interna. ¿Cómo es que llega este régimen al poder? Mencionamos que fue una revolución islámica en 1979. Somos viejos, yo la recuerdo muy bien. Recordarás tú también el viejo Shah Mohammed Reza Pahlavi, que fue respaldado por los Estados Unidos, es decir, el Shah estaba siendo respaldado por los Estados Unidos, pero se lo derrocó por varias razones. La primera razón es que ya había un gran descontento social y económico. A pesar de que había intentos de reformas modernizadoras del Shah, algo que en ese momento se llamó Revolución Blanca, habían amplios sectores de la población que se sintieron completamente marginados, ¿no? La corrupción y la desigualdad aumentaron, y tú sabes muy bien que eso es un enorme caldo de cultivo para cualquier tipo de explosión social. Luego vino la oposición religiosa, que estaba desde siempre, desde el inicio en todo caso, del régimen del Shah, manejado por los sacerdotes chiitas, ¿no? Que en ese caso tenía como jefe, como cabeza visible al ayatolá Khomeini. Este había rechazado con energía todas las políticas de secularización y pro-occidentales del Shah. Luego vino una resistencia política porque intelectuales también se unieron al movimiento revolucionario y la pagaron de una manera atroz porque apenas cae el Shah y se instala Khomeini, son pasados por las armas. Eh, Son asesinados absolutamente todos los grupos marxistas, por ejemplo, o procomunistas que estaban en Irán. Y luego, por supuesto, vino el apoyo popular islámico, ¿no? Hubo un referéndum que instauró la República Islámica. Yo estoy hablando ahora como caribeño. Instauró, que instauró la política islámica. Entonces, con eso fue eliminando rápidamente a sus oponentes políticos. Ahora, ¿hubo una responsabilidad internacional? Sí la hubo, claro. Fíjate, desde el siglo XIX, Reino Unido y la Gran Rusia, ya en el siglo XX, la Unión Soviética, prácticamente se repartieron el Estado de Irán. Y luego Estados Unidos y el Reino Unido en 1953 orquestaron, y esto no lo digo porque sí, está en la Enciclopedia Británica, cualquiera lo puede buscar, o en Wikipedia, puede buscar los informes secretos de la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya está a disposición de cualquiera que lo quiera investigar. En 1953, tanto Estados Unidos como el Reino Unido orquestaron un golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh. ¿Por qué? Porque él había intentado nacionalizar la industria petrolera y eso obviamente iba en contra de los intereses económicos de estas naciones. Entonces, ¿qué hicieron? Restauraron al Shah en el poder y así pudieron asegurar los intereses petroleros occidentales. Pero tuvo una consecuencia que la ambición no previó, que era el enorme resentimiento en la población iraní, ¿no? Por eso, durante los años del Shah, Estados Unidos apoyó al régimen del Shah, que terminó siendo un régimen autoritario realmente, ignorando o haciendo de la vista gorda la represión política que tenía que establecerse para mantener el régimen, e incluso la tortura llevada a cabo por la policía secreta, la SAVAK. Francia ofreció asilo a Khomeini durante su exilio, lo que le permitió organizar la revolución desde el extranjero. Eh, Europa hasta la fecha ha tenido relaciones fluctuantes con Irán, condenando su programa nuclear, pero manteniendo acuerdos económicos. Tú vas a, por supuesto, hablar del programa nuclear. Cuando uno habla de programa nuclear, lo primero que piensa es un programa armamentista, pero el programa nuclear de cualquier nación no contempla solamente cuestiones de armamento, ¿no? Hay un programa nuclear de uso civil, contemplado por las Naciones Unidas
aprobado por todas las naciones en ese sentido. Rusia e Irán siempre han tenido conflictos y alianzas. Tras la Revolución Islámica, aunque mejoró un poco la relación, eh, Rusia apoyó militarmente a Irán y cooperó en el desarrollo de sus plantas de energía nuclear, pero no con fines armamentistas, sino con fines de producción de energía en ese momento. Para Rusia, Irán es un aliado estratégico en la región, especialmente en Siria, porque allí contrarresta la influencia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? La presión internacional, las sanciones económicas, las intervenciones en la región, como la invasión de Irak en el 2003, han fortalecido el discurso antioccidental del régimen iraní y eso le ha permitido justificar su autoritarismo y la expansión regional. Hay que recordar de paso, además, que tras la caída de Saddam Hussein, la promesa de que iba a haber una em, institucionalización democrática en toda la región con la caída de Saddam no ha tenido ningún efecto. Todo lo contrario, en la actualidad, el régimen islámico instalado allí es tan duro como el de Saddam Hussein. Entonces, toda la sangre derramada, toda la intervención militar, incluso ha tenido efectos contraproducentes, porque ha creado aún más resentimiento en la región. Es interesante porque am, Irán está sometido a sanciones económicas y a pago de reparaciones por guerras, lo cual, por supuesto, lo ha puesto en situación económica difícil y otra vez eso aumenta el malestar social, ¿no? Además, para terminar, Irán ha expandido su influencia a través de aliados como Hezbollah en el Líbano o los hutíes en Yemen y las milicias en Irak y en Siria, lo que obviamente ha complicado la estabilidad de Medio Oriente. Los intereses económicos de Occidente, de los países occidentales, para la explotación de recursos y para no prescindir del petróleo, no han hecho más que crear un ambiente explosivo en la región. Yo no estoy diciendo con esto de que la responsabilidad sea exclusivamente de Estados Unidos o de Occidente, o qué sé yo. Estoy diciendo que estas son condiciones sociales que han sido no manejadas con inteligencia ni de lejos, tanto por Estados Unidos como por países occidentales, porque ha primado más los intereses económicos de las grandes compañías petroleras o de las transnacionales en general, ¿no? Entonces, el régimen teocrático ha sido resultado de factores tanto internos como la religión, el nacionalismo, el descontento social y también debido a influencias externas, intervenciones occidentales, tensiones de la Guerra Fría, por ejemplo, el apoyo ruso, por ejemplo. La situación es sumamente compleja, muy compleja, y no debemos olvidar todo este intríngulis histórico como para juzgar la situación, ¿no? El régimen de Irán en este momento no es un régimen democrático de ni de lejos y se producen abusos de derechos humanos todos los días, pero este ataque de Israel lo que ha hecho más bien es acrecentar el nacionalismo y el odio a Occidente. Ujú. Ahora, yo quisiera mencionar algo que ha sido también ya discutido en los programas que tiene Farid Kajar en, en su canal de YouTube y en algunas entrevistas que se han hecho a algunos profesores de Derecho Internacional y de Asuntos Internacionales en general de la Universidad Católica que han sido hechos a través de Citosa. Estos personajes que he mencionado nos hablan de qué cosa está pasando en relación a Netanyahu y a las armas nucleares en Irán. Ujú. Según Farid Kahat y según el profesor de la Católica que ha sido entrevistado en Exitosa, hablan de entre 30 a 35 años atrás, Netanyahu afirma que Irán está por construir bombas atómicas, hace 35 años. Y cuando decía eso, decía que ya está a puertas de hacerlo. Primero lo dijo dentro de unos meses, después de un año, después en cualquier momento. Y ese discurso lo ha venido diciendo hasta en el Congreso de Estados Unidos, si no me equivoco, en el 2005. Entonces, desde el año noventa y tantos hasta la fecha, el argumento de que Irán está a punto de hacer una bomba atómica se ha repetido insistentemente.
hasta el día de hoy. ujú, El- para que tengan un poco también de información, para que se construya una bomba atómica se necesita uranio enriquecido. Irán tiene uranio enriquecido y ellos se habían comprometido a que el uranio enriquecido se iba a usar para uso civil. ujú, Nosotros en el Perú tenemos un organismo que es el Instituto Nacional de Energía Nuclear, que no está usando precisamente lo mismo que está usando Irán, pero también maneja este tipo de elementos que son eventualmente insumos para bombas atómicas. Muy bien. El compromiso de Irán era que iba a ser usado para la población civil, para motivos civiles, y que esto iba a ser aproximadamente una acumulación de un 4 a 5% de uranio enriquecido. Se ha sobrepasado por completo de eso. Según información de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y otros de Occidente, Irán tiene aproximadamente 60% de uranio enriquecido. ujú, Entonces, obviamente, dista mucho de lo que puede usarse para uso civil, ¿no? Como que ha decuplicado aproximadamente o más la cantidad de uranio enriquecido que debería tener. Y obviamente uno puede, pues, inducir de que el objetivo es de que se construya una bomba atómica. Sin embargo, para que se construya una bomba atómica se necesita 90% de uranio enriquecido. Es decir, no estamos a las puertas de que Irán construya una bomba atómica ni este año, ni el próximo, ni probablemente los 2 o 3 años que siguen. Porque además de acumular uranio enriquecido, necesita construir la bomba y necesita misiles que puedan tener ojivas lo suficientemente mm, funcionales para introducir ahí una bomba atómica pequeña, porque no es como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, lo que podría usarse para lanzar una bomba atómica. Tiene que ser hecho a través de misiles con ojivas nucleares. Como ven ustedes, está muy lejos de que Irán realmente estaba a puertas de tener una bomba atómica, muy lejos. Ahora, que esa sea la intención, yo creo que sí. Acumular tanto uranio enriquecido ya no es pues para uso civil, probablemente sea para uso armamentístico. Pero repito, le faltaba mucho para obtener la cantidad de uranio enriquecido para tener una bomba atómica. Entonces, este discurso de Netanyahu se cae, pues, se cae por los suelos con este tipo de información. Antes del bombardeo a Irán, su popularidad en Israel ha decaído muchísimo. Hay aproximadamente 60% de rechazo a su gobierno. ¿Por qué? Porque hace 2 años este grupo terrorista Hamas ingresó a Israel y tiene secuestrados, no sé, cientos de ciudadanos israelíes en Gaza, en Palestina, perdón. Entonces, lo que ha podido pasar de recuperar algunos rehenes en manos de Hamas ha sido por intercambio de rehenes. No ha sido por una actitud militar de Israel que haya podido recuperar rehenes. Ha sido por intercambio de rehenes de ambos bandos, por llamarlo de alguna manera. Hamas ha devuelto israelíes, Israel ha devuelto soldados o, bueno, o miembros de las fuerzas de Hamas que han vuelto a Palestina. Netanyahu tiene investigaciones por corrupción y tiene un 60% de rechazo por una política inadecuada con lo que está haciendo en relación al bombardeo incesante, el bloqueo humanitario a Palestina, y no ven regresar a sus familiares. Entonces, lo más probable es que en una nueva elección él no salga electo. Y si no sale electo y no tiene la Corte Suprema a su favor, que es lo que él estaba a punto de hacer, necesitaba unir a Israel en torno a él. Y la mejor forma de hacerlo era bombardear Irán. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Bill Clinton en una exposición absolutamente voluntaria de su punto de vista de qué cosa ha motivado a Israel en bombardear a Irán. Irán está respondiendo. Entonces, Irán está bombardeando edificaciones, está causando algunos heridos, quizás algunos muertos, en Israel, y eso obviamente está uniendo a la población alrededor de Netanyahu. Y esa ha sido la finalidad, según Bill Clinton, que eso ha motivado el bombardeo a Irán. Por otro lado, está el tema de la intervención de Estados Unidos. Antes de que bombardee Israel-Irán, había una reunión entre Estados Unidos e Irán para tratar de abordar el tema del uranio enriquecido y la eventual construcción de una bomba atómica por Irán. Eso iba a ser un domingo.
Y el día viernes, es decir, 2 días antes, Israel decide bombardear Irán, con lo que boicoteó por completo esa reunión que podría haber evitado todo lo que está pasando ahora. ujú, Por otro lado, las agencias de inteligencia norteamericana informaron, creo yo que ya lo he dicho en algún momento a Donald Trump, que Irán no tenía posibilidades de construir una bomba atómica en estos momentos y que eso iba a tomar mucho tiempo si es que esa era la intención, porque no tenía el uranio suficiente para poder fabricar esta bomba. Y le hizo caso omiso, ¿no? Y bombardeó a algunas centrales nucleares de Irán. Los resultados de esto todavía no podemos leerlo en estos momentos. Según la versión de Donald Trump, como que ya se destruyó eh, toda la capacidad que pudiera tener Irán para poder fabricar una bomba atómica. Pero sin embargo, la versión de algunos funcionarios de Irán es de que luego del ataque israelí, ellos han movilizado todo el uranio que tenían reservado a otras instalaciones, no ha dicho dónde, pues obviamente, ¿no? Y que no es verdad de que, no, que hayan sido pues destruidas toda su posibilidad de construir una bomba atómica. ujú, Todavía no sabemos quién tiene la razón. Ahora, el día lunes ha publicado en su red social Trump que ya hay un acuerdo entre Israel e Irán de un cese de fuego. Y sin embargo, horas antes, Irán bombardeó una base en Qatar, una base norteamericana, militar norteamericana en Qatar. ujú, Y luego, eso fue antes del comunicado de Trump, y luego del comunicado de Trump ha seguido bombardeando Israel. Entonces, ¿a quién le podemos creer? ¿No? ¿Qué cosa es lo que pueda pasar? Las consecuencias de esto, impredecibles, impredecibles. Lo que manifiestan los entendidos en la materia es que el peor escenario es que se agreguen otros actores, lo que significa que otros países intervengan. Para información de todos, por ejemplo, Corea del Norte, que tiene una buena cantidad de bombas atómicas, creo que sobrepasan las 500, tiene misiles nucleares que pueden llegar a la costa de Estados Unidos, donde vivimos, César. Pueden llegar hasta la costa oeste de Estados Unidos desde Corea del Norte. Ahora, si puede llegar hasta ahí, ¿podría llegar a Israel? Por supuesto. Ahora, estoy especulando, obviamente, porque el intervenir en una circunstancia como esta es una cosa muy delicada y cualquier gobierno que se meta a hacer lo que ha hecho Estados Unidos tiene que pensarlo mucho. Y sin embargo, esa es una posibilidad que es una posibilidad terrorífica de que otros actores intervengan. Debo reiterar lo que tú has dicho, César, que además de los aliados que tiene Irán como Corea del Norte, China, está Rusia, y Rusia es el país que más bombas nucleares tiene más bombas nucleares que Estados Unidos. Probablemente el tipo de aviones y otro tipo de material de guerra, Estados Unidos lo supere, pero en relación a bombas atómicas, estamos hablando de solo bombas atómicas, Rusia tiene la mayor cantidad de bombas atómicas del planeta. ujú, Es una cosa muy complicada, muy complicada. Por otro lado, si bien es cierto, militarmente hablando, Irán perdería cualquier alternativa, digamos, con cualquier conflicto armado contra Israel o contra Estados Unidos, las guerras ahora no son necesariamente de tipo militar. Pueden haber cosas como lo que ha pasado en septiembre 11, hace algunos años acá en Estados Unidos. Entonces, ese es un gran tema también que preocupa a la población. Y ujú, también es una cosa que suena paradójico, no sé si eso es un chiste. Después del bombardeo de Irán, lo que dicen el secretario de Defensa de Estados Unidos y lo que ha dicho también Donald Trump es que esto lo han hecho en nombre de la paz. Yo no sé, es como agarrar y meterle un tiro en la cabeza a alguien en contra de la violencia, ¿no? No tiene ningún sentido el bombardear un país, digamos, buscando la paz. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Y en esas circunstancias estamos contemplando lo que está pasando en el Medio Oriente, César, que espero que esto se arregle de alguna manera. El mismo secretario general de las Naciones Unidas ha manifestado su enorme preocupación de que esto escale.
y que esto en algún momento sea incontrolable. No sé qué comentario podrías hacer, César, frente a esta dramática situación realmente, ¿no? Matizar algunos puntos, ¿no? La primera cosa es el punto legal, la otra cosa es los informes que, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha presentado. Es un problema porque esta agencia, que es reconocida internacionalmente y que da informes a la ONU, ha determinado que Irán no proporcionó explicaciones satisfactorias sobre ciertos hallazgos como la presencia de uranio no declarado en sitios específicos. Eso es una cosa, ¿no? Eso ya lo había mencionado hace meses incluso. La segunda cosa es que Irán de alguna manera incumple con el tratado firmado en el gobierno de Obama Ujú, en el año 2015. A cambio de aminorar las sanciones económicas, Irán se comprometía a limitar su programa nuclear y fue firmado por el gobierno de Irán con firmas de China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, además de Alemania, ¿no? Esa violación a un acuerdo es lo que despierta el miedo a lo que pueda ocurrir. El otro miedo que pueda ocurrir es que el tipo de gobierno que está en Irán, ¿no? Es un gobierno fundamentalista y por lo tanto es un gobierno dispuesto a mártires. Cabe entender el miedo que pueda sentir Occidente con un gobierno fundamentalista que posea armas nucleares. Hay normas internacionales como la Carta de las Naciones Unidas de 1945 vigente hasta ahora, que en el artículo 2, capítulo 4, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, salvo en uno, autodefensa, y dos, el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Y mantiene el principio de soberanía, es decir, no se puede ejercer operaciones militares dentro de otro Estado sin el consentimiento de este Estado. Me parece lo más elemental, ¿verdad? Y luego está el Tratado de la No Proliferación Nuclear. Esto fue firmado en 1968. Irán firma el acuerdo, es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear y declara que su programa nuclear es para fines pacíficos. Hay a los que le creen o no, ¿no? Pero yo tengo dudas también al respecto. Pero hay que recordar que Israel no firma este tratado, ujú. ¿no? Convenientemente. Es una situación muy complicada porque hay una violación de los derechos internacionales por parte de Israel. No existe una norma internacional legal que justifique guerra preventiva. ¿Te acuerdas de la película Minority Report? Ujú. Esa película aventura el hecho de que la justicia en el futuro ideal tendría que ser preventiva, ¿no? No encarcelar a nadie una vez que haya cometido el delito, sino más bien antes de que lo cometa, capturarlo y apresarlo, ¿no? Esa noción, en la película al menos, colapsa, por supuesto. Colapsa porque, como en todo sistema, hay fallas. Pero en derecho internacional no existe guerras preventivas. Porque en ese caso, el miedo al vecino justificaría cualquier acción de ataque. Si aún no teniendo legalmente guerras preventivas, el Medio Oriente está como está, imagínate si la noción de guerra preventiva fuera legal. Ya tengo mis dudas de que la incursión de Hamas en octubre de hace 2 años a Israel no haya sido conocida por Netanyahu. El Mossad es el equipo de inteligencia de más alto nivel del planeta y es muy difícil creer que no sabían lo que iba a pasar. Más aún con la hipótesis de Clinton de que el ataque a Irán es a propósito para que Irán bombardee Israel y una a todo el pueblo de Israel alrededor de Netanyahu. La situación era muy parecida. La situación era muy parecida en esos momentos. Netanyahu estaba ahorcado con temas de investigaciones por corrupción. Eso es por un lado. Y por otro lado, acá en Estados Unidos, el próximo año hay elecciones de medio término y podría cambiar la conformación del Congreso norteamericano. Y eso podría ser un enorme revés para el Partido Republicano en general, pero en particular con las aspiraciones de Donald Trump. ¿Mm? Ocasio-Cortez y Bernie Sanders están deslizando la posibilidad de hacer, por lo que ha pasado con Irán, un impeachment a Donald Trump. En este momento sería infructuoso por la distribución del Congreso, pero si el próximo año las cosas cambian, bueno, que sería a partir del año siguiente, ¿no? A partir de las elecciones son el próximo año, pero eso recién se hace efectivo el año 2027.
pero las cosas podrían ser muy complicadas para las aspiraciones de Donald Trump. Ujú. Entonces, es algo muy complicado y ya veremos, César, cómo van las cosas y en el próximo programa quizás bypassemos también el tema de los candidatos a las elecciones del próximo año en el Perú y sigamos hablando el tema sobre el eventual golpe de Estado que están tratando de perpetrar, el pacto corrupto y a ver qué pasa también con el tema de Irán y de Estados Unidos, de Israel y ojalá que no se meta más gente o más países en el asunto, ¿no? De entrada ya Irán ha reaccionado con violencia y ha prometido represalias incluso en territorio norteamericano. O sea, eso, bueno, ojalá que no haya ninguna escalada. Estamos olvidando lo que Estamos mencionamos. olvidando el tema del petróleo, César. Exacto. Eso va a encarecer, según analistas, en un 100 o 150% el costo del barril del petróleo, porque está el 20 o 30% del petróleo que se exporta a Occidente pasa por territorio iraní y lo están bloqueando. Así es. Y eso además va a enriquecer a muchos en el camino. Paradójicamente, no a las naciones que producen petróleo, sino a los intermediarios occidentales, ¿no? Ujú, Incluyendo los norteamericanos. ujú, Y el negocio de armas también es interesantísimo. Es el más grande negocio en el mundo, más rentable que el negocio del narcotráfico, que cualquier otro negocio. Y las empresas dedicadas a este venden a todos lados, ujú, a amigos y enemigos, ¿no? De tal manera que puede producirse que se venda tanto a Israel como a Irán, como a Irak, etcétera. No importa, no hay bandera con tal de enriquecerse. Ya nos quedamos acá con un sabor un poquito amargo. Yo voy a aumentar ese sabor amargo con el café, pero ujú. nos despediremos ahorita. Ok, César. Hasta el próximo programa. Un abrazo grande. Cuídate mucho, Raúl. Chao, Tú chao. también. Chao.